Continuando con el tema del almacén de asignación única, ahora vamos a trabajar el tema de las variables de flujo de datos. Ya vimos que uno puede en el almacén crear variables con valores o ligar entre ellos variables. Ahora, en general, ¿cuándo se hace la creación y la ligadura de variables? Entonces, en algunos lenguajes de programación se hace en el mismo momento. O sea, cuando yo creo la variable, le pongo un valor. Y eso normalmente sucede en los lenguajes funcionales, como Scheme, como Lisp, etc. En otros lenguajes, a veces primero se usa y luego se crea. Y eso produce un error, en general. Y lo normal es que primero se cree y luego se use. Pero cuando se hace eso, se produce un error de uso, normalmente. Entonces, ¿qué hacer ante un error de uso? O sea, cuando uno crea una variable y luego la va a usar. Entonces, en general, un lenguaje como C, como C++, decide continuar la ejecución y no mandar un mensaje de error. Pero entonces inicializa el contenido de la variable con basura, con lo que se le ocurra que puede poner allí. Esa es una decisión que puede hacer un lenguaje de programación ante un error de uso, o sea, ante alguien que crea una variable, pero no luego la va a usar sin haberle puesto un valor adentro. Otros lenguajes de programación deciden no mandar mensaje de error, pero la variable la inicializa en un valor por defecto, no en un valor basura cualquiera. Eso es, por ejemplo, lo que hace Java. O sea, esa es otra opción. Pero hay una opción diferente, como la que hace Prolog, que dice, no, yo no permito que eso pase y mando un mensaje de error. Y una cuarta opción, que es que la ejecución se suspende y espera hasta que la variable sea ligada. Eso es lo que utiliza nuestro modelo de programación declarativo. O sea, si una variable se crea y se va a usar y todavía no tiene un valor, entonces, y la operación que la va a usar lo necesita, entonces la operación se detiene hasta que eso tenga valor. Obviamente, si estoy en un modelo secuencial, pues ahí se va a detener y nunca va a pasar nada. Pero esto es lo que va a permitir después que los procesos concurrentes se puedan comunicar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la suspensión? Entonces, uno, que me permite modelar algo que se llaman variables de flujo de datos, que son variables declarativas que hacen que un programa se suspenda hasta que sea ligada. Entonces, ¿quién la va a ligar? Pues la tiene que ligar a algún otro. Pero si estoy en un programa, repito, secuencial, no hay quien la ligue, pero si estoy en un programa concurrente va a poder hacer. Entonces, las variables de flujo de datos me van a permitir que los datos fluyan por ella, por eso se llaman variables de flujo de datos. Son muy útiles en programación concurrente. Y, por ejemplo, si yo tengo que A igual 23 y B igual a más 1, se ejecutan concurrentemente, entonces, si se ejecuta primero esta instrucción se va a suspender, luego ejecutarán esta, A se vuelve 23 y entonces esta instrucción se puede ejecutar completamente. Y me permiten entonces que el lenguaje tenga una propiedad muy importante, que es la independencia del orden, que no importa en qué orden se ejecuten las instrucciones, el programa va a dar lo mismo. Y por eso el concepto de variables de flujo de datos es fundamental para este modelo y paradigma.